Soy Luis Pedernera, trabajo en IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Es una organización jurídica de defensa de derechos humanos que nació en el 84, este año cumple 30 años. Nace con el objetivo de perseguir los crímenes cometidos por la dictadura militar, los crímenes de terrorismo de Estado, y después, en el correr del tiempo, ha ido diversificando las temáticas. Yo en IELSUR, yo estudié Derecho, me he especializado en temas de derechos del niño. Ingresé a IELSUR en mediados de los 90 como una pasantía de la Facultad de Derecho y ahí me he ido quedando. He tenido buenos profesores y buenos compañeros de trabajo que me han ayudado en la cuestión del trabajo y la militancia por los derechos del niño, al punto de que hoy puedo decir que soy un niñólogo, entre comillas, y bueno, lo que hacemos es hacer que el derecho se vuelva en una herramienta accesible a los sectores que menos pueden, que menos conocen y que menos acceso tienen a temas como la justicia, el reclamo de sus derechos, el conocer sus derechos, ¿no? Nosotros somos 12 personas más o menos, la mayoría trabaja aquí de manera militante. Uruguay prácticamente no es objetivo de la cooperación internacional desde hace muchos años, y cuando las organizaciones no gubernamentales en Uruguay viven fundamentalmente de la colaboración que le da el Estado, conveniar con el Estado. Y el sur ha optado por mantener su independencia, no recibe financiamiento estatal, porque eso nos permite tener una mirada independiente y crítica de las políticas públicas y de las políticas fundamentalmente que afectan los derechos humanos. Trabajamos cuestiones de derechos del niño. En Uruguay hay una coalición de monitoreo de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, cuya sede es IELSUR. Es un colectivo de organizaciones y dentro de eso monitoreamos la aplicación de la Convención para informar al órgano que supervisa la aplicación del Tratado de Naciones Unidas, y además supervisamos los centros de detención de adolescentes. En estos momentos acabamos de realizar una visita de inspección de las condiciones a las que se somete a los adolescentes que han cometido delitos. Realizamos informes y después se los presentan a las autoridades, se difunden y también se elaboran propuestas de mejora. ¿Cuántos institutos de menores hay en Uruguay? En Uruguay hay un sistema de responsabilidad penal adolescente que tiene en su órbita más de 18 centros de detención. ¿Y tú sabes más o menos cuántos niños hay detenidos? Sí, hay 650 niños, más o menos, detenidos, niños de entre 13 y 18 años. El informe que has comentado, ¿es un informe que habéis elaborado vosotros a petición del gobierno o por propia decisión? No, es un informe que desde hace 20 años lo elaboramos nosotros en función de las visitas que hacemos a los centros de detención. También ahí nosotros reivindicamos la mirada que tenemos las organizaciones en el monitoreo de estos espacios de detención. ¿Cómo es vuestro trabajo aquí como supervisores, observadores y también controladores de lo que sucede en los centros de detención de menores en el Uruguay? Bueno, nosotros hace 20 años, en conjunto con otras organizaciones, monitoreamos centros de detención. Eso era una actividad prácticamente sostenida de manera militante. Actualmente IELSUR y la Organización Mundial contra la Tortura han conseguido financiamiento fundamentalmente de Bill de Genève y de el gobierno alemán en su momento, el Ministerio de Asuntos Extranjeros, creo. El Ministerio de Colaboración. Sí, y han financiado que nosotros monitoreemos las condiciones de detención.
Eso hace, ese apoyo lo tenemos desde hace 4 años atrás, se sostiene en el tiempo, y lo que hacemos es, durante el año vamos a los centros de detención, inspeccionamos las condiciones y elaboramos un informe que se presenta a las autoridades o se difunde públicamente. También hacemos denunciamos algunas situaciones graves y ayudamos o oficiamos de soporte a algunas cuestiones que a nosotros nos parecen súper interesantes. Una es que las familias de los adolescentes se reúnan, se nucleen y sean ellas las portadoras de los problemas que tienen sus hijos o sus familiares cuando están detenidos. Desde hace 5 años atrás hemos intentado ir generando esa instancia, primero reuniéndonos en zonas alejadas del centro, abajo en unos parques, leyéndole las normas que protegían a sus hijos, ¿no? Explicándole que la incomunicación está prohibida, que el derecho del niño es a mantener el contacto permanente con su familia y con su representante, porque a veces como sanción se les prohibía hablar con su familia o ver a su familia, que terminamos descubriendo que eso ocurría porque estaban tan golpeados que era impresentable mostrar a sus hijos en la forma en que estaban golpeados. Eso ocurrió este año. Y bueno, así, es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque son familias que vienen de contextos bastante complicados, pero uno apuesta a que ese trabajo sea un trabajo. Bueno, en este momento una abogada que lleva causas ha logrado que las madres mantengan la reunión. Nosotros lo que decimos es, sostenemos eso, en la medida que podemos ofrecerle recursos, se los ofrecemos para imprimir materiales, para llamadas por teléfono, incluso para reunirse, usar nuestras salas para que puedan tener un lugar de reunión. Nosotros sabemos que este lugar es complicado porque es en el centro de la ciudad, pero a veces conseguir dinero para que sostengan el boleto. Entonces, porque nos parece súper importante, las madres este año, que ha sido un año muy particular en las denuncias de la violencia, de las condiciones en que estaban los adolescentes, que ellas han hecho visible. Nosotros también hemos facilitado, por ejemplo, una cosa que para nosotros ha sido histórica, y ha sido el encuentro de estas mamás, de los presos comunes, de los niños que cometieron delitos, pero que son como visualizados socialmente, la escoria de la sociedad, con las madres de los detenidos desaparecidos de la dictadura. Hemos facilitado ese encuentro y ayer nosotros terminamos de visitar los centros y a la visita nos acompañaron delegación de madres de detenidos desaparecidos. Porque hemos logrado que la lucha contra la tortura sea una lucha contra la tortura que no se tolera desde ningún ámbito. Entonces, y hemos tenido una receptividad del grupo de familiares de detenidos desaparecidos y de las viejas, como se las llama aquí, hacia estas otras madres, que para nosotros ha sido fenomenal. Qué idea más buena. ¿Cómo es la situación de los centros de menores en Uruguay en estos momentos? Bueno, yo siempre digo que hace 20 años que sigue pasando lo mismo. No hay plan, no hay un plan por centro, y una respuesta que a nosotros ya en este momento nos da gracia es a futuro, es decir, vamos a hacer. Hace 20 años que vienen diciendo vamos a hacer, y ninguna administración ha cambiado el cerno de cómo se ejecuta la privación de libertad. Sigue siendo la privación de libertad, sigue siendo la medida más usada. Los jueces, la primera decisión que toman es privar de libertad, y todas las administraciones no han disminuido el número de prisiones, sino que han aumentado. Cuando en tema de niños la política tiene que ser inversa, tiene que pensarse en otro tipo de penas no privativas de libertad, y las condiciones de detención. Hay lugares en donde las condiciones de detención son lamentables,
son indignas y de por sí constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. ¿Ah? Con el plus de que en estos últimos 2 años se recrudecieron los episodios de tortura. Nosotros hemos, a partir del movimiento de las madres, de las denuncias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue un escándalo. Hoy hay un fiscal que ha pedido el procesamiento de 7 funcionarios por tortura. Nosotros estamos esperando, porque hace un año que viene ese proceso judicial y hasta ahora ninguna persona ha resultado presa, o detenida o condenada por ese delito. Cuando la conducta frente a un adolescente que comete un delito es prácticamente instantánea de condenarlo y mandarlo a esas detenciones. Parecería que en Uruguay la sensibilidad de que la tortura es tan delito como el adolescente y es más grave que un delito de un adolescente que roba, bueno, esa sensibilidad en Uruguay todavía no la hemos desarrollado. Muy grave para la conformación cultural de nuestro país, ¿no? Había un filósofo uruguayo que decía que Uruguay era un país de cercanía, porque somos chiquitos y nos conocemos todos. Bueno, nosotros decimos que ese país de cercanía, si existió en algún momento, hoy se ha vuelto hostil y distante con los más chicos. Que en Uruguay, sí, los más chicos siguen siendo los que están peor, siguen siendo los más pobres, a pesar de que Uruguay ha mejorado sus datos socioeconómicos, su nivel de desempleo es histórico, 6%, 7%, pero los niños siguen siendo el 30% de la población pobre, menores de 6 años, y siguen siendo los más criminalizados. La policía sigue deteniendo en el entorno de los 15.000 a 20.000 niños por su aspecto. Y además tenemos una campaña de los sectores más conservadores que quieren que a los de 16 y 18 años se los juzgue y se los pene por jueces de adultos. Novak, el relator contra la tortura que estuvo en el 2009, cuando se fue dijo que él no pensaba encontrar el escenario que encontró en Uruguay, porque el gobierno uruguayo lo había invitado. Él vio un penal de detención, un centro de detención de adultos, y dijo que ese centro era el peor centro que había visto en su vida, que es el penal de Libertad, que fue un centro de detención y tortura construido por la dictadura militar. El emblema bueno, hoy se usa para presos comunes, y ahí el relator vio una cosa que hoy ya no existe, pero condiciones de detención en un lugar que se llamaba Las Latas, en donde en verano se morían asfixiados y en invierno se morían de frío, porque era invivible. Entonces, creo que en Uruguay hay una cosa, somos poquitos y podemos, uno piensa propositivamente de que tenemos condiciones para revertir esta forma. Y fundamentalmente para revertir a la forma en cómo tratamos a las generaciones más jóvenes. Y creo que ahí es donde reside una de las principales batallas. Es decir, cómo tratamos a los que van a venir detrás nuestro. Que son pocos, porque en Uruguay es un país de viejos y no la están pasando muy bien. ¿A partir de qué edad pueden ir al centro de... 13 años. Desde los 13 hasta los 18. A los 18. Y la ley prevé que a partir del, cuando entre el nuevo gobierno, si entra, a partir de los 16 podrían ir a la cárcel de mayores, de adultos. Sí, sí. Después que el 26 de octubre se va a votar la reforma constitucional, en donde quieren juzgar como adultos a los adolescentes de 16 y 18, y pasaría la Constitución, eso, y el gobierno que asuma, si prospera esa vergüenza, tendría que... La última pregunta. Vamos a ser un poco positivos. ¿Qué es lo que ha mejorado en los últimos años en la justicia, en la aplicación de la justicia en Uruguay? ¿Y qué crees tú que se podría mejorar, por lo menos de manera más factible, con más realismo? ¿Qué se podría mejorar? ¿Y qué ha mejorado ya?
Bueno, Uruguay ha mejorado mucho sus indicadores socioeconómicos, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de desempleo que ronda el 7%. La distribución de la riqueza también se ha equilibrado. El porcentaje de familias por debajo de la línea de pobreza es... y hemos desarrollado algún tipo de institucionalidad protectora de derechos humanos, ¿no? El surgimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo, es un hecho relevante, ¿no? En determinado momento se pensó que eso, en un país en donde todo el mundo se conoce, era prácticamente inviable, pero en realidad tenemos ahí una institucionalidad que mira por nuestros derechos, ¿no? Y está en ese proceso de nacimiento, fortalecimiento, ¿no? Hace 2 años se instaló. Después han habido una serie de reformas legislativas también importantes, ¿no? Se habla de la agenda de nuevos derechos, ha habido un montón de avances en materia de legislación, y bueno, esa sería Uruguay. Lo que tiene todavía que debatir, pensando en el futuro, es el peso de institucionalidades que deben ser revisadas, ¿no? Uruguay tiene como Chile, tiene una institucionalidad muy fuerte, muy arraigada. Somos países con trayectorias democráticas más consolidadas en la región. Y eso también ha llevado a tener institucionalidades que tocarlas es una mala palabra. Entonces, hay un desafío de pensar ahí. Y lo otro es el desafío de empezar a poner en juego la voz de sectores que son desaparecidos del escenario social. Y un sector que es bien importante empezar a escucharlo, porque su voz es la renovación, es la voz de los niños. Y en eso Uruguay hay experiencias muy puntuales, hay una ley de educación que plantea consejos de participación conformados por docentes, funcionarios, padres y niños, pero que están en una fase, a pesar de que tienen ya varios años, una ley del 2008, en fases muy germinales y en algunos lugares prácticamente no existe. Bueno, creo que ahí avanza hay señales de avance. Creo que el Uruguay tiene que perder esa idea muy arraigada en nuestra conformación cultural de ser autorreferente. Es decir, nos miramos permanentemente el ombligo y decimos somos los mejores del mundo. Ser un poquito más humilde y decir, hay cosas que las hacemos bien, cosas que las hacemos más o menos, y hay cosas que las hacemos mal. Bueno, tratar de corregir, no por disputas políticas, sino porque se juega el futuro del país ahí también.